Hola, sean bienvenidos a su sexta clase de la materia Historia e Identidad. Les recuerdo mi nombre, soy la profesora Diana Laura García Pérez y en esta ocasión estaremos hablando del tema Problemas actuales de México. México es un país de gran belleza cultural y ecológica que, por desgracia, actualmente presenta una serie de problemáticas a nivel social que están perjudicando su imagen y la vida de sus habitantes. México es un país ubicado en la parte meridional de América del Norte, cerca de América Central, con una extensión de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Se trata del tercer país más grande de América Latina y el decimotercero más grande del mundo. Con una población de más de 128 millones de habitantes, es el décimo país más poblado de la Tierra y el estado con mayor número de hispanohablantes del mundo. Además, es un país con una historia única, una cultura inigualable, una gastronomía reconocida internacionalmente como una de las mejores del mundo y es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, albergando a más de 12.000 especies endémicas distintas. Y en el plano económico, México es una de las economías emergentes más importantes del mundo y la más notoria de América Central. Y es que con un Producto Interno Bruto de 2.61 millones de dólares, es la decimosegunda potencia económica más grande del mundo, que además está experimentando un crecimiento anual del 2.1%. En definitiva, superar los muchos y graves problemas sociales que pese a su potencial económico-cultural está sufriendo actualmente México es uno de los propósitos más grandes que se tienen en nuestro país. Por eso, en esta sesión analizaremos la problemática social a la que se enfrentan muchos mexicanos. Como se ha dicho, México es un país enorme en todos los sentidos. Presenta una belleza cultural y ecológica sin igual, pero por desgracia, a día de hoy presenta una serie de problemáticas sociales que están impidiendo que se alce como una de las principales potencias del mundo y entonces analizaremos algunos de esos problemas. Empezaremos con la pobreza, pues la pobreza es seguramente el problema social más grave de México, ya que de él derivan muchas más problemáticas. Y es que, aunque sea una economía emergente y sea ya una de las principales economías del mundo, la pobreza sigue estando presente en las calles de México. De hecho, se estima que el 43.9% de la población vive en condiciones de pobreza, con cerca de 56 millones de personas con cifras de 2020 viviendo por debajo del umbral de la pobreza. La corrupción de México es uno de los principales problemas del país, el cual, a su vez, genera una gran desconfianza del pueblo por los partidos políticos y las instituciones públicas. De hecho, el 95.1% de los habitantes de Ciudad de México creen que las prácticas de corrupción son habituales en su país. Y la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico considera que de los 38 Estados miembros, México es el país más corrupto de todos. La delincuencia es otro de los grandes problemas sociales de México, y un estudio realizado en 2018 por el Institute for Economics and Peace arrojó algunos datos que nos permiten comprender la dimensión del problema, como que se producen más de 36.000 asesinatos anualmente, que cada día se producen 28 asaltos a unidades de transporte público y que el porcentaje de robos ha aumentado un 227% en los últimos años.
La contaminación es otro de los problemas más graves en México, especialmente en su capital, Ciudad de México. Se estima que cada año se producen en dicha ciudad 9.600 muertes ligadas directamente a los efectos de la contaminación atmosférica, la cual está ligada claramente a la enorme población de la capital, más de 20 millones de habitantes. México es un país con mucha desigualdad social. Uno de sus problemas más graves, hay una gran desigualdad de oportunidades a nivel de género, de clase social, de territorio, etcétera. Todo esto hace que la sociedad esté muy fragmentada entre unos pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco. Esto, a su vez, fomenta el clasismo. La mala gestión del Poder Judicial es otro de los grandes problemas de México, especialmente por la corrupción que hay, que ya hemos comentado. De hecho, se estima que la justicia de México es la segunda peor de toda Latinoamérica, superada solo por Panamá. El desempleo es otro de los grandes problemas de México, con una estrecha relación bidireccional con la pobreza. La tasa de desocupación en México se sitúa en más del 4% de la población económicamente activa. Estamos hablando de millones de personas sin empleo. La precariedad en el acceso a alimentos es otro de los grandes problemas sociales de México. Especialmente los habitantes de zonas rurales tienen serios problemas para acceder a una alimentación equilibrada y suficiente, por lo que hay graves problemas de desnutrición, sobre todo infantil, en determinadas regiones. De hecho, se estima que hay más de 880,000 niños con desnutrición crónica en el país. En relación con el punto anterior, la escasez de agua es otro de los problemas más graves de México. Alrededor de un 10% de la población mexicana no tiene acceso a agua potable, una problemática que evidentemente se hace, de nuevo, más relevante en entornos rurales. México está a la borde de una crisis de agua. El estado de educación de México es otro de los grandes problemas. La educación pública no recibe la suficiente inversión como para garantizar unas clases y una formación adecuada para los alumnos. De hecho, hay zonas donde ni siquiera hay escuelas disponibles. El machismo es uno de los problemas más graves en México y la violencia de género es uno de los mayores males del país. En los primeros meses de 2021, los feminicidios aumentaron un 7.1%. 423 mujeres fueron asesinadas respecto al año anterior y las violaciones crecieron un 30%. Igual que sucede con la educación, la mala gestión de la sanidad pública es otro de los más graves problemas de México. La cobertura universal está lejos de alcanzarse, pues todavía hay más de 4 millones de mexicanos sin acceso a la red pública de sanidad. La discriminación, en todas sus vertientes, es uno de los principales problemas de México. La discriminación por clase social, por raza, por sexo, por género, por orientación sexual. Todas estas formas de discriminación imperan en la sociedad y hace que gran parte de la población no pueda disponer de las mismas oportunidades e incluso que viva con miedo a agresiones físicas o verbales. La obesidad ya ha sido descrita como la pandemia del siglo XXI en todo el mundo, pero en México el problema es especialmente notorio, y es que el 18% de los niños
entre 5 y 11 años presentan sobrepeso, algo que aumenta hasta el 25% en jóvenes de entre 12 y 19 años y hasta el 40% en mayores de 20 años. Un grave problema de salud pública. Más allá de la delincuencia de la calle, el crimen organizado es otra de las mayores lacras de la sociedad mexicana. Los grupos vinculados al narcotráfico son cada vez más numerosos, más grandes, más poderosos, más violentos y mejor organizados. De hecho, las 6 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México. Vinculado a los graves problemas de educación pública, el analfabetismo sigue siendo una grave problemática en México. A fecha de 2020, la tasa de analfabetismo era del 4.7%, ocupando un pésimo puesto como el 66º país por tasa de alfabetización del mundo. Hay más de 5 millones de personas analfabetas en México. Muchos de los problemas mencionados han derivado en una grave problemática social, la explotación infantil, especialmente en zonas rurales sin acceso a educación. Muchos niños y niñas se ven obligados a trabajar. Se estima que hay más de 4 millones de menores de 17 años trabajando en el país, y de ellos, 1 millón son menores de 14 años. La vivienda es un derecho que no está siendo respetado en México, donde el acceso es muy difícil para gran parte de la población. Y si a esto le sumamos que México tiene un déficit de 8.2 millones de viviendas que no se están construyendo, no debe extrañarnos que una gran parte de la población deba recurrir a subsidios o a vivir en la calle. El trabajo, el problema del desempleo hace que muchas personas de México, para alimentar a su familia, tengan que recurrir a trabajar en negro. No hablemos de actividades ilegales, pero sí de actividades económicas en las que no se pagan impuestos, ni tienen derecho a la seguridad social u otros beneficios, ni permiten a la persona cotizar. La ludopatía, la adicción al juego y a las apuestas es uno de los problemas sociales más graves de México. Se estima que el 2% de la población mexicana tiene problemas de ludopatía, que se convierten en causa y consecuencia de sus problemas económicos. Hemos hablado de que México es uno de los países más ricos del mundo en lo que a biodiversidad ecológica se refiere, con más de 12.000 especies endémicas. Por desgracia, el cambio climático, la contaminación, las desigualdades económicas y otros muchos problemas que hemos analizado están ocasionando la pérdida de estos entornos naturales a causa de las actividades humanas que están arrasando con ellos. La convulsa situación social, especialmente en lo que a narcotráfico y delincuencia violenta se refiere, ha hecho que México se haya visto obligado a depender del ejército para defender a la población. Pero el remedio ha sido también por parte de la enfermedad. En los últimos 6 años se ha recibido más de 4.600 quejas en la Comisión de Derechos Humanos por presuntos abusos militares, pero de las más de 500 investigaciones abiertas, solo 16 militares han sido convictos. La tortura, entendida como método de interrogación, es una práctica condenada en todos los países desarrollados, pero en México sigue habiendo graves problemas en este aspecto. De hecho, el 64% de los presos del país han afirmado haber sido víctimas de torturas como asfixia,
ahogamiento, golpes o electrocución. Y de estos, el 28% dice que recibieron amenazas contra su familia. La libertad de prensa en México está en grave peligro, tanto por el crimen organizado como por las propias instituciones gubernamentales, tremendamente corruptas. En los primeros 20 años de este siglo, más de 110 periodistas han sido asesinados y 25 siguen desaparecidos. No es de extrañar que 7 de cada 10 periodistas afirmen practicar la autocensura en sus escritos por miedo. Pese a sus problemas, México no está entre los países con más problemas de Latinoamérica. Por ello, recibe inmigrantes de otros estados que, en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus seres queridos, terminan encontrándose con problemas de discriminación. Se registran más de 2.500 crímenes violentos contra inmigrantes cada año en México. Según los recientes datos generados por el INEGI, nuestro país cuenta con más de 104 millones de habitantes y con grandes reservas de recursos naturales y potencialidades. Sin embargo, junto con regiones que reflejan un acelerado progreso tecnológico y altos índices de bienestar, paradójicamente coexisten una pobreza profunda y ampliamente extendida en los casi 2 millones de kilómetros cuadrados que integran el territorio nacional. ¿Cómo lograr que toda esa población, que merece contar con la capacidad y las oportunidades para desarrollarse y alcanzar mejores condiciones de vida con equidad, las tenga efectivamente? Todos aspiramos a disfrutar los beneficios del progreso tecnológico en un clima de justicia y equidad. Ello significa reducir las diferencias económicas, sociales y territoriales que aparecen a escala mundial a nivel de países, países ricos y países pobres, de regiones norte y sur y de grupos sociales, integrados y marginados. En esta situación, esta perspectiva general de los principales problemas sociales por los que atraviesa el mundo actual y que tienen mayor incidencia en el contexto latinoamericano y en especial en nuestro país. El criterio fundamental para considerar estos problemas sociales lo constituye precisamente su presencia en nuestro contexto nacional y la atención que, debido al impacto que sobre amplios sectores de la población estos flagelos tienen, le han puesto autoridades nacionales e internacionales con múltiples programas y proyectos enfocados a la reducción de la inequidad e injusticia social, que reflejan todavía nuestras modernas y paradójicas sociedades. Si bien corresponden al deterioro que por diversas causas muestran grupos sociales, como los excluidos por la marginación económica o los que son segregados debido a alguna enfermedad o capacidad diferenciada, o reciben trato desigual por pertenecer a alguna etnia o raza considerada inferior, o por causa de sus costumbres y preferencias sexuales o de otro tipo, en todo caso, todas estas situaciones que mantienen a extensos grupos de la población fuera del circuito del progreso y de los avances en la calidad de vida que presentan los países altamente desarrollados, forman parte de la agenda ética y social que debe considerarse en la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo integral. Así pues, los problemas sociales y de desarrollo social se pueden dividir en indicadores socioeconómicos e indicadores sociales, que son los que componen nuestra agenda de problemas sociales. Estos están principalmente marcados por la desigualdad, desempleo, pobreza, discriminación, explotación infantil, delincuencia y adicciones y explotación de la mujer. .
Los efectos de la globalización, la desigualdad. Durante los años 90 ocurrieron en el mundo una serie de cambios estructurales con efectos a escala mundial, tales como la globalización y con ella la desaparición de fronteras para dar paso a la apertura económica y a la llamada aldea global. Un proceso de desregulación y privatización de las instituciones públicas gubernamentales debido a las fallas del gobierno. Una mayor flexibilidad en el mercado laboral, la caída del comunismo y el surgimiento de nuevos sistemas democráticos configurando un nuevo perfil a la sociedad actual. Todo ello corresponden al auge del modelo neoliberal y a la desaparición del paradigma comunista que significó la caída del muro de Berlín y del bloque soviético. Las tendencias de globalización, desregulación, privatización, flexibilidad en el mercado laboral, caída del comunismo y democratización nos llevan a un nuevo perfil de la sociedad. Sin embargo, a pesar de que en las últimas décadas hemos sido testigos de esta oleada de vertiginosos cambios que ha sufrido la humanidad, principalmente en cuanto a sus capacidades científicas, tecnológicas y productivas, de las cuales hemos participado directa o indirectamente, este panorama no ha sido del todo alentador, ya que si bien es cierto que estos factores influyeron en el crecimiento económico, desafortunadamente podemos apreciar que empeoraron considerablemente diversos indicadores del ámbito social, trayendo consigo serios problemas de gran magnitud, al no lograr trasladar todos estos beneficios y avances en una mejor calidad de vida y bienestar para amplios sectores sociales. Estos cambios estructurales están marcados en cuatro vertientes: económico, demográfico, político y social, haciendo que las dimensiones del índice de desarrollo humano estén principalmente en tres elementos: la educación, la economía y la salud. El índice de desarrollo humano es un indicador elaborado por el economista Amartya Sen, que mide el nivel de vida de una determinada comunidad considerada como país o como entidad federativa. El indicador, con el propósito de ser lo más objetivo posible, incluye tres variables traducidas en capacidades fundamentales para realizar el potencial humano: la posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable, la posibilidad de adquirir conocimientos individuales y socialmente valiosos, tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso. Así, tenemos que los activos generadores de ingresos se encuentran divididos en tres capitales: el capital humano, que está compuesto por habilidades y capacidades de educación formal, salud y nutrición; el capital físico, en el cual se encuentra vivienda, servicios básicos y capacidad de ahorro; y el capital social, en donde se encuentran las características de la organización social, como confianza, normas y redes sociales, haciendo así que la capacidad para generar ingresos tengan mayores oportunidades con las cuestiones de características personales y el contexto social, y esto llegue a dar como resultado una forma de vida con bienestar. De esta manera, para obtener los ingresos, se requiere de la combinación de los siguientes elementos: el acervo de activos generadores de ingresos que posee cada persona, las oportunidades que tienen las personas para utilizar sus activos para producir ingresos, el valor de mercado de los activos generadores de ingresos, las transferencias independientes de los activos generadores de ingresos poseídos. Conclusiones.
Las consecuencias de los aspectos mencionados se traducen en diferentes síntomas sociales que constituyen el círculo vicioso de la descomposición social. El problema de la discriminación que deriva de la diversidad social, mostrando los tipos de discriminación que nuestras sociedades generan contra personas portadoras de VIH y SIDA, o hacia personas con alguna discapacidad o grupos étnicos y por cuestiones de género que desafortunadamente aún persisten en nuestra colectividad. Asimismo, se presenta específicamente la situación de la mujer en aspectos tales como su situación de pobreza, la violencia familiar de la que no se sustraen, su posición en el mercado laboral y su débil participación política. Por tener una trascendencia fundamental en el futuro, aparece la difícil situación que viven los niños y los jóvenes que son explotados y o marginados en el contexto actual, y finalmente se favorece la criminalidad y las adicciones como consecuencia de este entorno tan convulsionado socialmente y tan desigual. Todos estos aspectos de la agenda social forman parte de los retos del desarrollo que como desafíos éticos se presentan a todos y cada uno de los actores integrantes de la sociedad. Esta compleja realidad social que todavía permanece en las agendas de los principales países, que como el nuestro, aspiran a un desarrollo integral de toda la población, requiere de innovadores proyectos y programas de desarrollo social que a partir de un fortalecimiento del capital social nos permita configurar por medio de la ética como filosofía de la acción un escenario propicio para lograr el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa, sobre la base de la solidaridad, la confianza y la cooperación. Como podemos ver, México tiene diversos problemas que van desde cómo se lleva el aspecto laboral, económico, de salud, educativo, y también cuestiones en el índole laboral, desde el trabajo informal hasta el desempleo, y también situaciones de riesgo como la inseguridad y los grupos delictivos. Entonces podemos ver que la situación que vive actualmente nuestro país, México, está muy deteriorada y necesita de la participación de todos y cada uno de los habitantes para poder hacer una revolución y que nuestro país llegue a ser uno de los más destacados no solamente en el continente americano, sino que a nivel mundial. Bueno, en esta ocasión les agradezco mucho su atención y espero que estos temas hayan sido de mucha ayuda para la comprensión de las principales bases de nuestra materia de historia e identidad. Espero que cada uno de estos temas haya formado en ustedes un acervo cultural y temático que les permita indagar más e interesarse por diversas cuestiones no solamente sociales, sino que en diferentes ámbitos que conforman a nuestro país. La historia es una de las materias más precisas que tenemos que tener en cuenta debido a la gran nutrición que implica en las nuevas generaciones, así previniendo que algunas situaciones del pasado se vuelvan a presentar y sobre todo que el desarrollo no se quede limitado, sino que se busquen todas las opciones para poder llevarlo de la mejor manera y con ello tener consecuencias ampliamente positivas. Les agradezco mucho y espero que todos estos temas hayan sido para su beneficio.